Perdón, las tengo en esta orden. Bueno, perdón. La doctora María de los Ángeles Vicente Reparás, que es médica de planta del Hospital Alemán, miembro de la Subcomisión de Neoplasias Mieloproliferativas de la Sociedad Argentina de Hematología y en representación de la Subcomisión Neoplasias Mieloproliferativas de la Sociedad Argentina de Hematología, nos va a desarrollar el tema trombocitemia esencial. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Vengo en representación de la subcomisión para hablar de esta patología y embarazo. Gracias. Sí. Ahí está mejor. Bueno. Como primera medida, esta es una situación que no es muy frecuente porque si bien hoy por hoy se diagnostican más pacientes con neoplasias mieloproliferativas a edades más jóvenes, la situación de embarazo no es una situación frecuente, pero de todos modos sabemos que nuestras pacientes se van a enfrentar, además del riesgo que per se trae la enfermedad de trombosis y hemorragia, a complicaciones durante el embarazo. En un intento por ver cuál es la frecuencia de estas complicaciones, podemos decir que según revisiones retrospectivas, ¿ahí se escucha bien? Está medio. Según revisiones retrospectivas, las tasas de nacidos vivos son menores si las comparamos con mujeres sanas, y esto a expensas de un aumento de la tasa de abortos espontáneos y pérdidas fetales, como vemos en estas dos series retrospectivas. Las pacientes también tienen mayor tasa de complicaciones también derivadas de insuficiencia placentaria, siendo la preeclampsia una complicación bastante frecuente, como vemos acá en el cuadrito, comparando con los embarazos de mujeres sanas. La mayoría de los trabajos son retrospectivos, pero hay una serie que es prospectiva del Reino Unido, que es más reciente, digamos, comparada con las series retrospectivas que tienen muchas series de casos de décadas atrás. Si bien la cantidad de pacientes es poca, se ve que la mayoría de las pacientes alcanzaron, por lo menos con los estándares de cuidado actuales, nacidos vivos, aunque, o sea, una alta tasa de nacidos vivos, aunque todavía con complicaciones. Un poco para tratar de definir o ver, cuando estamos ante este tipo de pacientes, cuáles son los factores de riesgo que condicionan mayor riesgo de trombosis, como para poder ver cómo encaramos su tratamiento o su evolución durante el embarazo. Siempre nos planteamos si las plaquetas, el estado mutacional o si el antecedente de complicaciones en embarazos previos tiene algún rol o alguna incidencia en el embarazo que está por transcurrir. Para empezar a hablar del recuento de plaquetas, esto, digamos, en trombocitemia esencial en general, los factores de riesgo clásicos de trombosis son la edad y el antecedente de una trombosis previa, aunque se sabe que también que los factores de riesgo cardiovasculares, la cifra de glóbulos blancos y el estado mutacional tienen también una injerencia en lo que es el riesgo trombótico. En cuanto a las plaquetas, en realidad no hay una correlación directa entre la cifra de plaquetas y el riesgo trombótico, aunque se sabe que en los trabajos de trombocitemia esencial en los que se hizo un tratamiento citorreductor, se vio una disminución de eventos trombóticos. Esos trabajos, por lo general, aceptaban como una respuesta plaquetaria una cifra de plaquetas de menos de 600.000, aunque los criterios de respuesta, según la NCCN y la Europea Leukemia Net, es tener un recuento de plaquetas por debajo de 400. Sin embargo, los reportes cada vez más frecuentemente indican que si las pacientes tienen bajo riesgo, son trombocitemias esenciales de bajo riesgo y el recuento de plaquetas es extremo, es decir, por encima de 1 millón, no tienen una diferencia en sobrevida libre de trombosis comparado con recuentos de menos de 1 millón. Con esto quiero decir que en realidad el rol o el número de plaquetas como riesgo protrombótico está discutido.
Una cosa que pasa y que se describe mucho en las pacientes embarazadas con trombocitemia esencial es que disminuyen la cifra de plaquetas conforme va transcurriendo el embarazo. Y esto se pudo demostrar en una serie de casos publicado en el año 2020, donde se vio un descenso de plaquetas que fue significativo, con un nadir al momento del parto y una recuperación que llegó a valores cercanos a los valores normales alrededor del mes o el mes y medio del posparto. Esto también lo pudimos demostrar nosotros en un trabajo que presentamos en la subcomisión, donde vimos que hubo una diferencia significativa en el recuento de plaquetas en el segundo y tercer trimestre con respecto a los niveles basales de embarazo. Si bien hay un descenso de plaquetas, no se puede mostrar que este descenso de plaquetas tenga una correlación con resultados obstétricos favorables, pero sí nos da cuenta de que probablemente sean pacientes de que durante el embarazo disminuyan la cifra de plaquetas y no requieran un tratamiento citorreductor. Las causas que se estiman que pueden favorecer este descenso de plaquetas no se sabe a ciencia cierta cuáles son. Se cree que puede haber un efecto de dilución y de mayor clearance de plaquetas, como sucede en los embarazos normales, aunque el descenso es bastante más pronunciado que en los embarazos normales. Otras teorías es que puede haber secuestro de plaquetas en vaso y placenta. Hubo una teoría acerca de si podría haber supresión transitoria de la homopoiesis clonal de causa inmunológica hormonal, esto no está demostrado, o que la placenta secrete sustancias tipo interferón-like que hagan que disminuya la cifra. Esto tampoco está demostrado, son todas teorías. Un estudio interesante que se hizo fue en un centro que evaluó 24 embarazos desde el año 2007 a 2015, y lo que hicieron fue evaluar el comportamiento de aquellas pacientes que tenían un síndrome de von Willebrand adquirido, y vieron que al igual que pasaba con la cifra de plaquetas que disminuía hacia el tercer trimestre, los valores del cofactor de ristocetina y de la relación entre antígeno y factor mejoraban hacia finales del el embarazo, quizá pensando que hubiese una resolución del von Willebrand adquirido también con el descenso de plaquetas. Y otra cosa interesante es que tampoco hubo una correlación entre cifra de plaquetas y von Willebrand adquirido. Así que bueno, el recuento de plaquetas es para considerarlo, pero tengamos en cuenta que probablemente no sea un factor que determine el inicio de algún tratamiento en particular. Con respecto al estado mutacional, bueno, sabemos que en trombocitemia esencial en general, los pacientes que son JAK2 positivos tienen un mayor riesgo de trombosis. De hecho, se incluye en el score pronóstico de IPSET trombosis que pudo demostrar que los pacientes con trombocitemia esencial de bajo riesgo, estoy hablando en general, no en el embarazo, que son JAK2 negativos, tienen muy bajo riesgo comparados con los que son JAK2 positivos, y que los pacientes convencionalmente o clásicamente caracterizados como alto riesgo, que son JAK2 negativos, tienen un riesgo intermedio de trombosis comparando con los que son JAK2 positivos. Esto traspolado al embarazo, en realidad hay resultados controvertidos, porque hay series de casos que demuestran que los pacientes que son JAK2 positivos tienen mayor riesgo de complicaciones y otros que tienen menos riesgo, o sea que no hay un acuerdo, pero hay muchos trabajos que sí, y que incluyen gran cantidad de pacientes que van registrando de que hay una mayor tasa de abortos y pérdidas fetales. Nosotros no pudimos demostrar este efecto en nuestro trabajo, pero bueno, hay que considerar que quizá el N es muy bajo y que no son estudios randomizados que separan JAK2 negativos y JAK2 positivos. Muy probablemente el JAK2 tenga algún rol, porque es difícil pensar que si en trombocitemia esencial es un factor de riesgo, la mujer embarazada pierda ese riesgo por el solo hecho de estar embarazada, ¿no? Bueno, con respecto al CALR, sabemos que los pacientes que son CALR positivos tienen menos riesgo de trombosis en trombocitemia esencial. De hecho, en este trabajo que se publicó en el año 2016, es un trabajo retrospectivo que mostró que los pacientes en realidad que eran tratados con aspirina versus observación no tenían diferencias en cuanto a la cifra de trombosis si eran CALR positivos, y que al contrario tenían más riesgo de sangrado. Estos son trabajos retrospectivos. Este es un trabajo retrospectivo que no fue hecho en pacientes embarazadas,
pero porque en realidad los datos que tenemos de pacientes embarazadas con KLR positivo son bastante escasos. Como ven acá, esto es lo que pude encontrar de lo que está publicado. La verdad que son series de casos con muy pocos pacientes, y la serie de casos publicada acá en el 2015, que es la que tiene más pacientes, 19 en total, pudo demostrar mejores resultados obstétricos en pacientes que son KLR positivas, pero fue una tendencia no significativa. Con respecto a esto, en un consenso de la Europeo de Leuquimia Net, digamos, llegaron a la conclusión de que si bien que si bien el estudio que yo les mostré previamente en pacientes KLR positivo no demostró diferencia en la tasa de trombosis, al ser retrospectivo y no incluir embarazadas, uno no debería tratar en forma diferente a los pacientes que son KLR positivas según el estado mutacional, y debería ofrecérseles aspirina. Esto es lo que dice este consenso europeo, pero por ejemplo, en la experiencia de la Mayo Clinic, ellos sí dicen que si los pacientes son KLR negativos, JAK2 negativos, o sea que uno asume que serían KLR positivos y no tienen factores de riesgo cardiovasculares, uno podría solamente observar a estas pacientes embarazadas. O sea que creo que ahí puede haber un punto de controversia acerca de qué conducta tomar con respecto a la aspirina. En cuanto a predecir el riesgo en el embarazo actual basado en las complicaciones obstétricas de embarazos previos, hubieron estudios que no pudieron mostrar una concordancia, pero tenemos que tener en cuenta que eran pacientes con poco número de pacientes y por lo general descriptivos. Yo acá les quiero mostrar dos series de casos que incluían más de 100 pacientes, donde sí pudieron demostrar en este estudio, en el primer estudio que se publicó ambos publicados en el 2020, que las pacientes que tenían complicaciones previas tuvieron abortos espontáneos en un 44%, con un odds ratio de casi 4 de tener una complicación en el embarazo siguiente. Al igual que la otra serie, si bien es retrospectiva de la Mayo Clinic, de 100 pacientes, que también demostró que pacientes con complicaciones en embarazos previos tuvieron una tasa de 19% de abortos espontáneos, o sea que sería para considerar como un factor de riesgo en el embarazo actual. En cuanto a las opciones de tratamiento que tenemos para las pacientes, bueno, siempre tenemos la aspirina, que un poquito ya les hablé previamente, la heparina de bajo peso molecular y la citorreducción. Con respecto a la aspirina en embarazo, sabemos que es una medicación que es segura, que hay estudios que lograron demostrar en la población con riesgo de preeclampsia que puede prevenir la preeclampsia, y sin embargo en series previas en trombocitema esencial no pudieron demostrar un efecto positivo. Si bien estas dos últimas que yo les mostré, así como demostraron el riesgo de las complicaciones en embarazos previos, sí pudieron mostrar un efecto positivo del uso de aspirina. Y también quería mostrarles este trabajo, que en realidad es uno de los pocos, si no el único, de una revisión sistemática de cómo les fue a los pacientes con mieloproliferativos según los distintos tratamientos utilizados. Y acá podemos ver en este estudio, con una calidad de evidencia moderada, diría, porque fueron 22 estudios que en su mayoría fueron estudios retrospectivos, que incluían otros pacientes con otras entidades mieloproliferativas, aparte de la trombocitemia esencial, y que utilizaron aspirina en 11 de estos estudios, en dosis variables, pero sí pudieron demostrar que el uso de aspirina favorecía y tenía mayor tasa de nacidos vivos con un odds ratio bastante alto. Entonces la aspirina sí tendría un efecto protector, aunque acá no está separado según el estado mutacional.
Con respecto a la heparina de bajo peso molecular, separé esta parte como en dos escenarios. Uno, cuando uno piensa en la heparina como prevención de trombosis, y otro escenario cuando uno piensa en la heparina como prevención de complicaciones obstétricas por insuficiencia placentaria. Entonces, como prevención de trombosis, bueno, seguramente ustedes saben esto más que yo, que en el año 2018 la Sociedad Americana de Hematología estableció un nivel o un riesgo absoluto de 2% durante el embarazo como para justificar un tratamiento antitrombótico durante el embarazo, y de 1% en el posparto como para justificar una prevención antitrombótica. Esto en realidad, o sea, si uno lo tiene que pasar a pacientes con trombocitemia esencial, es difícil saber cuál es el riesgo absoluto, pero para acercarnos un poco encontré esta otra revisión sistemática que estudió el riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes embarazadas, y con diría una calidad de evidencia baja, demostró que en pacientes no expuestas a heparina de bajo peso molecular, el riesgo durante el embarazo absoluto fue de 2,5% y en el puerperio de 4,4%. Digo que la evidencia, la calidad de la evidencia es baja porque fueron estudios en su mayoría retrospectivos, con un solo estudio prospectivo, y que no habían sido diseñados para evaluar trombosis ni hemorragia, o sea que no se midió ese outcome, con lo cual puede haber un subregistro, podemos no saber realmente si el número es cierto, y por otro lado, el uso de heparina no fue randomizado. Por este motivo, los autores del trabajo, en ese momento, en el año 17, no se había publicado las guías de ASH, ellos consideraban de que el riesgo absoluto en el puerperio justificaba el uso de heparina de bajo peso molecular como para prevención de trombosis, y que en realidad durante el embarazo uno debería considerar otros factores de riesgo adicionales, porque en ese momento se utilizaba un riesgo absoluto del 2% para definir el tratamiento. No obstante, creo que tenemos que ver que según los intervalos de confianza podemos tener pacientes que estemos subtratando o pacientes que estemos sobretratando en el puerperio, y acá con respecto a sobre todo a las indicaciones en el postoperatorio hay diferencias en cuanto a las recomendaciones que se hacen. Si pensamos a la heparina como para prevención de complicaciones obstétricas, en realidad no está evaluado el rol de la heparina para esto en trombocitemia esencial. El mismo trabajo que había mostrado yo previamente de la revisión sistemática, hubieron 6 estudios en los que se utilizó la heparina de bajo peso molecular, y en uno que se utilizó heparina no fraccionada, y en esta revisión no se pudo demostrar, con una calidad moderada de evidencia, no se pudo demostrar que haya un impacto en la tasa de nacidos vivos con el agregado de heparina de bajo peso molecular a pacientes que ya estaban tratados con aspirina. Hay que destacar que acá lo que se medía eran nacidos vivos, y que uno no puede descartar que no tenga la heparina algún tipo de beneficio en otras complicaciones obstétricas asociadas a disfunción placentaria, porque lo que se medía eran la tasa de abortos. Entonces por ahí la heparina tenga algún beneficio, y por eso en general hay una recomendación de que uno puede considerar su uso en pacientes con antecedentes de complicaciones obstétricas en embarazos previos, y en esto hay bastante uniformidad en las recomendaciones. Con respecto al tratamiento citorreductor, bueno, no me quiero explayar mucho en cada droga, simplemente sí decir que en el caso de necesitar tratamiento citorreductor, o sea, la droga que está recomendada es el interferón alfa, porque se sabe que es la que no cruza la placenta y en la que hay mucha experiencia en el uso. En la hidroxiurea también hay numerosos reportes de uso no solamente en neoplasia mieloproliferativa, sino también en el LMC y en las anemias de células falciformes, y no se vieron complicaciones de malformaciones, salvo un caso descripto que es bastante antiguo, digamos, pero como los datos son insuficientes, no se recomienda durante el embarazo. Y este estudio es parte de la misma revisión sistemática que les mostré, que también, aparte de evaluar el rol de la aspirina y de la heparina, también evaluó el rol del interferón. En este caso hubieron 6 estudios en los que se utilizó, y se vio que
en pacientes con trombocitemia esencial que tenían indicación de citorreducción por su patología, hubo mayor tasa de nacidos vivos. O sea, no era que se le indicó por algún motivo especial, sino que ya venían tratadas o que necesitaron tratarse. Este cuadro es simplemente para mencionar que cada vez hay más experiencia con el uso del interferón pegilado, si bien no lo tenemos nosotros disponible, pero cada vez hay más evidencia de su uso, con buenos resultados, y en Argentina también tuvimos experiencia que fue favorable. Y acá, como última parte, quería hacer como un resumen de lo que son las recomendaciones y decir antes que nada de que lo ideal sería de que preparemos a la paciente que tiene trombocitemia esencial antes del embarazo para poder evaluar su riesgo, antes que nada. Si está tratada con algún citorreductor, poder suspenderlo idealmente antes, sobre todo para los primeros meses del embarazo. Y en el caso de que requiera citorreducción, pasarlo a interferón y, por supuesto, el control de los factores de riesgo cardiovasculares. Durante el embarazo, el tratamiento con aspirina, la dosis con 75 miligramos serían suficientes. Las guías británicas recomiendan aumentar a 150 miligramos si hay antecedentes de preeclampsia por el estudio que se hizo para prevenir preeclampsia en pacientes con antecedentes. En cuanto al uso de heparina de bajo peso molecular, uno debería indicarlo si la paciente tiene antecedentes o factores de riesgo adicionales de trombosis y considerarla si tuvo complicaciones en embarazos previos. Al igual que el interferón, uno debería considerarlo si hay complicaciones obstétricas previas. Se debería evaluar el síndrome de von Willebrand adquirido, no solamente en los pacientes que tienen trombocitosis extrema, sino en aquellos que tienen clínica de sangrado, más allá del recuento de plaquetas. Y durante el embarazo controlarlas con hemogramas seriados, y también se recomienda hacer Doppler de las arterias uterinas, por ahí homologando con otras situaciones en las que puede haber insuficiencia placentaria, teniendo en cuenta que un índice de pulsatilidad mayor de 1,4 puede predecir insuficiencia placentaria, y uno ahí debería considerar escalar el tratamiento de estos pacientes, aunque no hay evidencia de cómo escalar y cómo se debe hacer, y no hay evidencia a favor. Pero tampoco hay evidencia de daño, digamos, si uno hace eso. En cuanto al parto, la verdad es que con respecto a la suspensión de la aspirina, hay diferentes recomendaciones. Hay quienes recomiendan suspender una semana antes, hay quienes recomiendan suspender 3 días antes. Eso varía según la guía que se utilice. Y sí, suspender la heparina de bajo peso molecular según la dosis, la cantidad de horas previas. Y en el puerperio, recordar que los pacientes pueden tener una trombocitosis después del parto, y entonces reiniciar la aspirina y mantener la heparina de bajo peso molecular en forma extendida, aunque hay algunas recomendaciones que ponen en duda este efecto positivo. Para el caso de la citorreducción, considerar, si la paciente elige lactancia, considerar el interferón, ya que la hidroxiurea se puede ver en la leche materna, digamos. Y bueno, después considerar la anticoncepción. Y finalmente, como conclusiones, decir que lo ideal es planificar el embarazo y adecuar el tratamiento en cada etapa, ¿no? Que uno debería individualizar el tratamiento y sí considerar el antecedente de complicaciones en embarazos previos. Si no hay contraindicación, está recomendado el uso de aspirina. Saber que el interferón mejora la tasa de nacidos vivos en pacientes que tienen indicación de citorreducción, y hay evidencia creciente del uso de interferón pegilado. Que el riesgo de trombosis en el posparto justificaría el uso de profilaxis antitrombótica extendida, y esto, bueno, es algo que se repite en todos los estudios, en todas las series de casos, mejor dicho, que hay muchos progresos en las últimas décadas con una tendencia a mayor tasa de nacidos vivos, que se cree que tiene que ver con adecuar mejor los tratamientos y estandarizarlos. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctora.